Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalahak y me llaman Marijo. Estás en el canal del Sendero de la Diosa 369 y justamente cuando comienza a grabar el vecino le da por escuchar música. Señor, el mediodía, o sea, el mediodía la gente descansa, ¿verdad? Y no, pues ahí arrancó con la música. Ojalá que me permita hacer la lectura del día de hoy. Bueno, y como vieron en el título, hoy voy a hacer una lectura general. Gustó mucho lo de los signos del zodiaco, lo voy a seguir haciendo, pero voy a hacer una lectura general hoy que va a embarcar a todos los signos, todo everybody to the house. Y vamos a ver qué nos pueden decir sobre el ambiente laboral o de estudio, dependiendo de tu vida, el ambiente de la pareja o del amor y algún consejito para la salud. Nos vemos. Voy a enseñarles los mazos. Ahí arrancó la música. Espero que, de verdad, espero que no lo estén escuchando. Bueno, lo primero es que voy a enseñarles la sacerdotisa de la luz. Es una hermosa oráculo, el cual me va a decir más o menos cómo va a estar la energía del grupo de personas que va a estar conectando conmigo. Vamos a sacar de Keeper of the Light para ver qué maestro nos están acompañando en estos días. El arcángel arcángel animal, para ver qué energía nos están aportando nuestros adorados peluditos. Allá están subiendo el volumen. La voz del ser, esta es de motivación, me encanta, es como para dar un cierre. El tarot que voy a estar utilizando es de la estrella errante, que amo este tarot, es demasiado tierno, demasiado bello. Y el tarot de viceversa, para ver qué es lo que nosotros no hemos logrado ver. Bien, entonces voy a arreglar la mesa, acomodar la cámara, sacar las cartas de los oráculos que tenga que sacar y nos vemos dentro de un segundo para ustedes. Besito. Hola mis amores, aquí estamos ya con los oráculos sacados. Aquí están los tarot. Bueno, los tarot y el oráculo. Déjenme echar esto un poquito más para acá para que no se vea tanto en la cámara. Y vamos a ver qué energía estamos conectando a este grupo de personas maravillosas que está viendo este video. ¡Ay! La abundancia, mira qué linda. Esta es una diosa hindú, Lakshmi. Si mal no recuerdo la pronunciación de ella. Bueno, por lo que estoy viendo aquí, y basándome, ustedes recuerden que yo leo en forma intuitiva, por favor. Si sumamos 2 más 8 sería 10 y 10 es igual a 1. 1 es el inicio, es el comienzo. Entonces yo siento mucho que aquí el grupo de personas que está conectando con esta lectura es un grupo que está comenzando una nueva vida. Puede ser que se haya ya trazado una nueva vida, que haya superado algunos límites y por lo tanto es como un nuevo comienzo para esa persona. Y lo que me encanta es que está basada en la abundancia. Si tú te pones a ver, esta diosa tiene muchas manos donde toma varias cosas a la vez. Y eso es porque como las bendiciones que van a llegar a tu vida van a ser muchísimas. Inclusive aquí las monedas de oro se les está derramando por aquí también en forma de abundancia. Dice fortuna, abundancia y riqueza, plenitud. También tenemos aquí unos elefantes que aunque los elefantes es una representación de la religión hindú, por así decirlo. Yo lo veo aquí como un recordatorio de las cosas buenas. O sea, como que ten en cuenta que toda esta abundancia que está llegando, todo este nuevo inicio ha sido por los años recorridos, por todas las cosas por las que has pasado y que te están como el universo por fin dijo, ya, la agarró.
aprendió y ahora vamos a darle todo lo que se merece y lo que quiere, ¿bien? Entonces, esta es la energía de este grupo de personas que está conectando conmigo y me encanta. Cualquier cosa puedes buscar el número 28 también en Google para ver respuesta angelical o algo. 10, 28 o 2. Vamos a ver ahora cuál es el maestro que nos está acompañando el día de hoy. Ay, el comandante Astar Sheran. Me encanta porque si de verdad la religión hindú tiene muchísimos años, el comandante Astar Sheran es más como de la nueva era. Entonces hay un contraste bien significativo y bien interesante. Y como estábamos hablando aquí del principio, yo creo que hay muchos que se están comenzando a incorporar en esta onda de la geometría sagrada, de los hermanos mayores, de que hay otros maestros, hay personas que guían, o seres de luz que guían. Entonces como que están ampliando para un grupo de personas, están ampliando nuevos horizontes. Y el comandante Astar te está llamando a la acción. El comandante Astar Sheran, él es el que en la Hermandad Blanca, en la Confederación Galáctica, todo eso, él es el encargado de lo que es la paz, la unión entre los planetas y todas esas cosas. Si te gusta ese tipo de temas, si no, como estás iniciando en un nuevo camino, te invito a que leas un poco más de ello. Mira que aquí atrás hay una geometría, el cubo de Metatron, ese es el Merkabah, todas esas cosas. Ese es otro tema, pero te sugiero, te aconsejo que comiences a leer un poco más sobre la Confederación Galáctica y todo eso. Él hace un llamado a la acción y dice, colócate a cargo, esto es como predica con el ejemplo. Bien, walk your talk. O sea, como, sí, predica con tu ejemplo, vamos, tú haz lo que realmente estás diciendo que es, pues. Y estos son mis adorados animalitos. Tenemos, ay, la hiena. Ay, a mí me encanta este animal. Este es grande, debe ser súper imponente ver una hiena así en vivo y directo. Yo la he visto nada más por televisión. La hiena dice, como que atrévete a ser diferente, como que cuida ser diferente. Y es el arcángel Jofiel el que está apoyando. La hiena, recuerda que es muy familiar. Ella no es solitaria, ella se va en manada. Y algo que sé de la hiena es que, por ejemplo, las hembras son mucho más grandes que los machos. Son así todos robustos y cosas. Y son interesantes. Bien, entonces siento que este grupo de personas está liderando en lo que es esta nueva ideología, creencia, como quieras decirlo, es nuevo en la familia. Es como que el que lideriza la familia en este tipo de material, de creencia, de mente abierta. Muy bien. Entonces, muchas veces cuando nosotros somos lo que, por así decirlo, las ovejas negras de la familia, que vinimos a romper los patrones, vinimos a ser los raritos de la, de la familia, muchas veces nos ponemos como decir, nos ponemos en tela de juicio, gracias. Nos ponemos en tela de juicio realmente si nosotros somos los equivocados o son los demás, si yo soy de verdad el raro, que nada, atrévete a ser diferente. En mi familia son súper católicos y ahí, de hecho, tengo familiares testigos de Jehová, otros cristianos, y yo soy la brujita. La brujita, la que cree en los cuarzos, la que cree en las cartas, en la que prende una vela. Yo me atreví a ser diferente y ahorita, gracias a Dios, hay muchos de mi familia que antes me veían raro y ahora me dicen que qué les puedo decir, una palabra de consejo. Entonces, atrévete a ser diferente,
Muy bien. Y ahora vamos a ver. Ay, mira el tiburón. Ay, me encanta. Tiburón, esto quiere decir como que ese guerrero pacífico y poderoso. O sea, que el líder es como un guerrero pacífico y poderoso. Y está el arcángel Metatron y el arcángel Holius. Esto es según Diana Cooper. ¿Oyeron? Esta información es de Diana Cooper. Entonces, un tiburón no va haciendo ruido. No es, por ejemplo, como la hiena, que la hiena viene por allá y está haciendo... se está riendo, haciendo ruido. O que si un gorila viene y hace ruido como espantar. No, el tiburón es silencioso. Él se va así por las aguas, por las profundidades y cosas. Y cuando ataca, por así decirlo, es cuando realmente te das cuenta de que está ahí. Entonces, es temible. Pero el tiburón no ataca a todo el mundo por atacarlo. No es como el hombre, pues el hombre mata a los animales por deporte, por lo que le dé la gana. No, ellos cazan cuando tienen que cazar, cuando tienen que comer. Entonces, lo que yo veo aquí de forma general, déjame ver cómo se ve esto para que mantenga. Lo que yo veo aquí en forma general es que este grupo de personas son los pioneros en la familia, o si no son los pioneros, son los que más se van a hacer notar con respecto a esta nueva forma de pensar, a esta nueva forma de ideología, de creencia, pero de creencia del ser, no de porque creas en algo más, no es porque por el dogmatismo, no, eso no tiene nada que ver aquí. Bien, entonces recuerda que aprende a ser diferente, acéptate diferente, así como eres, está perfecto, y sé pacífico y poderoso. Sobre todo porque cuando uno está consciente del conocimiento que uno tiene, el poder que uno tiene, más humilde uno es. ¿Bien? Y te están diciendo que te están llamando a la acción. O sea, comienza a hacer realmente lo que has pregonado. Si tú pregonas que es bueno, no sé, Reiki, ponte a hacer Reiki. Si te dice que es bueno, no sé, ir para la naturaleza, caminar descalzo, anda a la naturaleza y anda descalzo. Toma acción. Sea un ejemplo, ¿viste? De lo que tú dices. Bueno, ya creo que fue bastante preámbulo. Vamos a ver ahora en la parte laboral. ¿Qué nos quieren decir aquí con los maestros, los guías y maestros con este tarot? Vamos a ver una cartita. Vamos a pedir 5 cartitas hoy. Y después wow. Ok. Muy bien. Perfecto. Vamos a ponerlo aquí arribita porque después... Ay, Dios mío, se cayó. Mira, ustedes saben que estamos en vivo. Ok, miren. En la parte laboral, ¿qué es lo que yo veo con este cambio? Cuando tú aceptes el llamado, aceptes quién eres realmente, va a haber un cambio sumamente importante. Es como que, o puede ser que cambies de trabajo, bien, o puede ser que realmente dejes de laborar donde estás laborando porque te diste cuenta que lo tuyo es otra cosa. Es como que esto va a cambiar completamente el ambiente donde estabas laborando. Pero eso es bueno porque es como que sentiste el llamado a la acción, la sentiste. Y dijiste, tengo que hacer algo diferente, lo voy a hacer diferente porque yo siento que tiene que ser diferente, y viene ese cambio inesperado, se cambian las estructuras y bromas, pero eso va a ser, esto lo vas a sobrepasar súper rápido, porque es que vas a tener en sí todos los elementos en la mano para poder superar rápido esto. Lo importante de la destrucción
que se ve aquí en la torre, o sea, el cambio de estructura, es que te va a permitir ampliar más todo lo que es el panorama. Bien, y aquí con el carro y el sol me dice porque sí que eres, que vas a salir bien de todo ese cambio que está. Y después de eso simplemente vas a seguir fluyendo. Dese en cuenta que me llama muchísimo la atención porque comienza con un paje de basto y termina con un caballero de basto. O sea, estas dos cartas vienen seguidos y ve todo lo que sucede dentro de estos dos personajes. Entonces, ¿qué me quieren decir esto? Que todo esto va a suceder súper rápido. O sea, ese cambio de trabajo, ese cambio de estudio, esa renuncia, también puede ser que te llamen para un aumento, para darte una nueva responsabilidad en el trabajo. Bien, porque te salen estos días, estamos en la parte laboral. Es como que vas a liderizar. Vas a liderizar aquí con el sol, vas a liderizar un grupo de personas. Y es como que va a haber un progreso muy grande alrededor tuyo. Y eso te va a traer una energía así de que vas a saber con quién vas a poder contar. Y mira, ve la que queda debajo. Ay, qué lindo. El día de Pentáculos. Es como que eso te va a traer la prosperidad tanto que tú has deseado para ti en lo que es la parte laboral. Bien, esto es la parte laboral. Cambios importantes, pero lo que suceda, o puede ser que explote algo no literal, ¿no? O sea, que arranque que se descubra algo en el trabajo y haya movimientos, haya como que van a votar algunas personas, pero no, a ti no te va a pasar nada porque tienes la carta del sol. Bien, entonces déjate llevar, déjate fluir por esa circunstancia, que lo que va a ocurrir en la parte laboral va a ser para tu bien. ¿Qué es lo que no logras ver aquí en la parte laboral que los maestros quieren que tú veas? Vamos a ver. Mira, aquí sale la justicia. Esta es la justicia, muy bien, pero vista desde la parte de atrás. ¿Qué es lo que quieren los maestros y guías que ven? De repente tú estás viendo que en tu trabajo está sucediendo alguna serie de cosas y no te parece justo, porque no estás viendo la justicia de frente. Pero si tú te pones a ver aquí hay una transformación, aquí hay algo que lleva su proceso, pero va a cortar con todas esas ataduras, con todos esos hilos que enmarañan la situación, eso lo va a cortar. Entonces, ten paciencia que para que llegue este equilibrio, para que llegue esta espada así flamante, ya han pasado varios por ese mismo proceso y han salido con bien. Bien, entonces, bueno, vamos a dejarlo así para hacerlo así con magia y que eso va a suceder porque sí va a suceder. Si no tienes trabajo, dice, ay no, eso no es conmigo porque yo no tengo trabajo. Es lo mismo, llévalo a tu vida. Son cursos o estás desempleado y va a haber algo alrededor tuyo que se va a mover la estructura y vas a conseguir un trabajo o vas a conseguir la forma de generar tu propio dinero. Pero lo importante de aquí es que sea cual sea la situación que por la que tú estés pasando, que sientas que todo se está derrumbando, va a salir exitoso y airoso. Bien, ten confianza que sí hay justicia sobre eso. De repente te hicieron algo también en el trabajo y dices, no, pero y va a haber justicia. Quédate quieto. Quédate quieto. Estamos en la parte del amor. Mira, porque están saliendo puros arcanos mayores. Ahora.
No, no. Wow. Wow, wow, wow. En el amor. Vamos a ver qué nos quieren decir aquí en el amor. Bueno, lo que yo veo aquí en el amor es que va a comenzar a salir, a aflorar algunos sentimientos, emociones, inclusive se podría decir que hasta secretos. Yo hablo de secreto es como que la sombra, ¿sabes? Pero muchos tarotistas, ya en forma predictiva, hablan sobre secretos que pueden cambiar mucho. Por ejemplo, estás conociendo a alguien y esa persona tiene a otra persona y descubres que esa persona está saliendo o con un segundo frente. Algo así. Pero como a mí no me gusta estar de chismosa y aquí realmente no sale como una pareja como tal, sino como que algo muy interno tuyo, entonces cabe la posibilidad para un grupo de personas muy pequeñitos, pero para la mayoría, en la parte del amor, vas a comenzar a sentir, a ver más claro las emociones. Es como que ustedes saben que yo trabajo mucho con lo que es la parte de la sombra, crecimiento personal y todas esas cosas. Y es como que en este momento van a comenzar a salir a flote emociones, heridas no sanadas que tú has tenido, que necesitan salir a flote para que tú tomes acción, bien, para que tú tomes acción y puedas cerrar el ciclo con respecto a esa parte. Es como decir, yo soy una persona que siempre atraigo a personas que juegan con mis sentimientos, que me engañan, que no sé qué cosa. Bien, entonces va a comenzar a surgir esa herida dentro de mí, a hacerme la pregunta, pero ¿por qué será que yo siempre atraigo a este tipo de personas a mi vida? Y cuando tú comienzas a tomar acción en comenzar a estudiar realmente tu sombra, en tus heridas e ir a lo profundo, eso te va a permitir cerrar ese ciclo de atraer a personas, porque te puedes dar cuenta que, por ejemplo, cuando tú eras pequeño, tus papás, porque yo no sé si eres hombre o mujer, dependiendo, te decían cosas que de repente no lo decían por mal, pero cuando ellos te decían, por ejemplo, el ratón Pérez, no, que el ratón Pérez existe, que sí, que te juro, papi, que sí existe, o mami, te lo juro. Ese es el que va, se lleva el diente y te da la monedita y tú le crees completamente, todo porque son tus papás. Y de repente, cuando estás más grande, pum, descubres que el ratón Pérez no existe como tal. Entonces, es una situación delicada porque te sientes engañado de cuando pequeño. Entonces, cuando grande, repite la historia. Esto es a nivel inconsciente, por favor, a nivel inconsciente, la luna. Entonces repite la historia. Entonces ahora cuando tú comienzas a tomar acción en ver qué es lo que te quiere mostrar estas emociones que están saliendo de ti, que por qué te vino ese recuerdo de cuando tenías 4 años, pero yo no sé, yo no estaba pensando en nada y me vino este recuerdo. Pues usted agarra y comienza a tomar acción y comienza a buscar, a hacer biodecodificación, hacer constelaciones familiares, hacer lo que te nazca en ese momento y lo que tengas de herramientas en la mano. Hasta escribí en un libro, escribí una libreta y ve qué es lo que va saliendo. Y después que tú leas eso, te des cuenta y sepas que tus padres no te engañaron por mal, sino que una cultura general, querían que tú tuvieras también esa ilusión del ratoncito Pérez, que no sé qué cosa, y entiendes que desde su visión ellos hicieron lo mejor posible y ya tú eres adulto y tomas las riendas de tu vida. Entonces cuando ya tú eres consciente de que tú atraes personas que te engañan, que te manipulan, porque tus papás los hacían desde pequeño y después no te explicaron la diferencia entre dejarse manipular o no dejarse manipular o de dejarse engañar y no dejarse engañar, algo así, palabras más, palabras menos, cierras ese ciclo y dejas de atraer ese tipo de personas. Por ejemplo, conmigo, con mis hijos, yo le decía a mis hijos que Santa Claus era una energía
que inundaba los corazones de las personas, y en diciembre ponían regalos, que no sé qué cosa. Entonces cuando mis hijos fueron creciendo, llegaron: mamá, que Santa Claus no existe, que esto. Ojo, yo estos videos los subo no apto para niños, oyeron. Así que mosca con quien están escuchando este video. Entonces ellos llegaron: mami, que me dijeron mis amiguitos, porque siempre hay un niñito que, ay, eso no existe. Y yo les dije: ¿qué fue lo que yo les dije a ustedes? Que Santa Claus sí existía. Ajá, pero yo les dije que Santa Claus es una energía, que no sé qué cosa, ¿sí o no? Sí, bueno, en diciembre a las personas les provoca regalar, que no, o sea, yo no les mentí, o sea, sí, pero no, pues, una mentirilla blanca. Pero no es que le mentí, es que es verdad, es una emoción, es un sentimiento, es una energía que se maneja en diciembre. A todo el mundo le provoca regalar, ¿verdad? Entonces, esa es la forma. Entonces, ahora de grande, mis hijos no van a sentir que, ay, que mi mamá me engañó, que no sé qué cosa, y no va a atraer ese tipo de personas. Si lo atraen, puede ser por parte del papá, de otra situación que le haya generado. Pero por mi parte, yo traté en lo posible de no cavar ahí más en el subconsciente. Y si lo hice por desconocimiento. Y entonces por eso es que yo estoy trabajando muchísimo en mí ahora, para que mis hijos vayan, o sea, yo voy limpiando la energía de mis hijos cuando yo me voy sanando. Por eso es tan importante sanarnos, porque nosotros sanamos hacia atrás y hacia adelante. Bien. Entonces, una vez que nosotros cerramos el ciclo, hacemos cambios y tomamos decisiones para ir más hacia adentro, hacia lo profundo, sanar realmente todo lo que podamos sanar, e ir dando, y así darnos o convertirnos, esa es la palabra, convertirnos en esta parte de la emperatriz, que es abundancia, es gracia, es amor, es fertilidad, en la parte del amor. Pero para que llegues aquí, ¿verdad? Tienes que pasar por un proceso de aprendizaje, cierre de ciclo, y todo va a estar chévere. Así que no te preocupes. Vamos a ver qué es lo que no has visto en el amor con el tarot. Viceversa, vamos a ver qué nos quieren decir los maestros con este tarot. Muy bien. Ay, Dios mío. Mira, pero ya cayó de una. Ay, mira qué interesante. Ay, pero yo lo vi fue aquí. El rey de copa. El rey de copa yo lo había visto. ¿Qué es lo que quieren que ellos vean? Que tú puedes lograr esta estabilidad que tiene este hombre aquí. Hablo de hombre, pero es porque es energía masculina, pero puede ser la representación. Si yo tengo una cliente y le sale esto, no es que hay que ella, no, esa es la energía del rey de copas, ¿oyeron? Entonces, ¿qué quieren que vean? Que tú puedes tener esta estabilidad que es que ve que denota que se le ve a esta persona, bien, con un trono dispuesto a ofrecer sus sentimientos, con una noche estrellada. O sea, que por más oscura que esté la situación, siempre va a haber destellos de luz que te van a alumbrar el camino. Y él está sentado sobre unas rocas, sobre un cimiento, sobre unas aguas, que son sus emociones, que si te pones a dar cuenta, vamos a ver si aquí se ve mejor. Ajá. Estas aguas no están 100% tranquilas, pero puede haber muchas más olas, puede haber más turbulencia, pero la forma en que él se maneja con sus emociones le da la tranquilidad como para estar en esta posición. Bien, entonces una vez que tú sanes esta parte de tu emocional, vas a llegar a tener esta estabilidad. O sea, como que vamos, que esta es la meta. Esta es la meta. No significa que no vas a tener problemas de pareja, que no vas a tener discusiones, que no vas a tener diferencias, pero sí significa que vas a poder actuar de la mejor manera para tu bienestar y el de la persona que te acompaña. Muy bien. Entonces, mira que la carta que quedó aquí abajo es el 3 de copa. El 3 de copa es
Bueno, y aquí quedó el 3 de pentáculos. Que el 3 de pentáculos es decir, como que la reconstrucción, como que te pueden ayudar. Y aquí el 3, hay 3 personas también celebrando, pero tú ofreciendo todo ese amor posible. Entonces vamos a ver ahora 3 carticas. Vamos a ver 3 carticas en la parte de la salud. Ay, porque yo estoy barajando así. 3 carticas en la parte de la salud. Para ver qué nos quieren decir nuestros, bueno, 3, no puedo ver, salieron, mira, salieron 5. Ellos dijeron, no, tú no vas a sacar 3, vas a sacar 5 igual que en las demás. Vamos a esto, como dice mi sobrina. Vamos a esto. Wow, pero mira, mucha energía. Mucha energía. Vamos a ver cuál fue la que quedó abajo. Ok. Entonces, vamos a esto. En la parte de la salud, déjenme ver a ver si se ve, si se ve bien. Sí, se ve bien. Bueno, mira, ¿qué es lo que yo te puedo decir en la parte de la salud? Tienes que colocar en un equilibrio, un balance, tu vida actual. Bien, puede ser que si estás con la parte del trabajo, que tienes muchas preocupaciones porque estás en el momento torre. Recuerden que esto es como un cuento que yo les he hecho y ustedes se tienen que ubicar dónde es que están ustedes ahorita. Para mí, el grupo de personas que necesita escuchar esta parte en la salud está en el momento torre. Puede ser que te quedaste sin empleo, puede ser que están haciendo movimientos dentro de la empresa donde trabajas y no sabes qué hacer, puede ser que te llegó un cambio importante en tu emprendimiento y tienes que buscar la manera de crecer tan rápido que no sabes qué hacer, ¿sabes? Algo así. O puede ser que hayas comenzado un negocio y después te diste cuenta que no es eso lo que quieres, sino otra cosa. Te estás en cambio. Entonces tienes que colocar en un balance, hacer armonía entre tu cuerpo físico, emocional y el psíquico. Tienes que poner un balance porque te puede acarrear, como todos lo sabemos, intensificar algunos tipos de condiciones en el cuerpo. Bien, entonces, habla que tú puedes estar motivado. Ok, ya. No, que estaba sintonizando mejor. Me estaban hablando de que el equilibrio, el balance. Y te están diciendo que te motives a buscar. O sea, ya va. Es que uno está conectando con tantas personas, con un colectivo, entonces te llegan como que mucha información y la cabeza así pum, pum, pum y se resetea. Pero vamos a esto, te están diciendo que buscas balance, ¿verdad? Buscas balance porque la parte emocional estás un poquito así como desequilibrado también. Si estás viviendo el momento torre y estás pasando por esta parte del amor, que estás trabajando tu inconsciente, tus emociones están a flor de piel, tienes que colocar un balance en las cosas. O sea, no me puedo volver loco, no puedo seguir trasnochándome, no puedo seguir bebiendo de la forma que estoy bebiendo porque tengo preocupaciones. O sea, es como que, mira, en la parte de la salud tienes que hacer algo, porque si estás en este momento torre y en este momento luna, tu cuerpo físico necesita mayor estabilidad, mayor balance, y eso te tiene que motivar a tratar de conseguir esa estabilidad. Si te sientes muy agobiado, sal a caminar. Que no te gusta salir a caminar, sal a la playa. Que no me gusta el agua dulce, salada, vete para el río. Que no me gusta, tírate en el piso. O sea, pero haz algo que a ti te guste y logra ese equilibrio, ese balance. O sea, sé justo contigo, no te exijas más de lo que tú puedas dar en estos momentos. Por nadie, ¿ok? Aquí lo principal eres tú. Muy bien, entonces va a llegar un momento en que alguien te va a poder ayudar a
a equilibrar eso. Puede ser que te consigas un médico, pues estamos hablando en la parte de la salud, y te diga, mira, puedes hacer esto, y te ayude a equilibrar. Si te das cuenta, esta carta equilibrando. 2. Recuerden que yo leo en forma intuitiva. Aquí la justicia, balance. Aquí yo siento que esta persona está balanceando las cosas, las dos, para estar ella así tranquila como está, ¿verdad? O sea, dar y recibir. Yo tengo que tener ese balance de dar y recibir. ¿Para qué? Para estar así como está ella. Así toda leal, amorosa consigo misma y sobre todo saludable. Vamos a ver qué te quieren decir aquí los maestros que no has visto. En la parte de la salud. Vamos a ver. No, estos son demasiado. Una sola cartica. Yo no voy a agarrar más. Ay, me gustó. Y me gustó también la que quedó aquí abajo. Mira la que quedó aquí abajo. El 10 de pentáculos. A mí me había quedado el 10 de pentáculos. Ay, pero mira, aquí me quedó el 10 de copa. Ay, qué lindo. El 10 de pentáculos me quedó abajo, arriba, y me salió el sol. O sea, si tú haces esto, que pones en equilibrio las cosas, el de dar y recibir, el que si tú tienes una rutina, por ejemplo, que tú vas a comenzar a ir para el gimnasio o a hacer ejercicio, a meditar, lo que sea, y en el trabajo te comienzan a exigir más, no dejes de hacer el deporte, la meditación, o te paras más temprano o colocas un freno. Pero aquí lo importante es que tú estés bien, porque si tu cuerpo físico no está bien, no vas a poder rendir para todo lo maravilloso y todo lo que te viene en el trabajo. Y me gusta porque el sol te ha salido 2 veces en la carta, en la lectura. Entonces significa que estás de manera de hacer las cosas. O sea, esto me da emoción porque me dicen sí lo van a hacer, sí lo van a lograr. Ok, entonces ahora vamos a ver un consejito. Bueno, un consejito no. ¿Qué consejito nos tienen para este grupo de personas hermosas que llegaron hasta aquí? Recuerda que yo soy Kalaha, ¿oíste? Está en el Sendero de la Diosa 369. Mira, te están hablando de aceptación. Esta es una carta que amplía mucho. Ya va. Vamos a sacar la otra para ver. Opa. Oye, mira, me gusta lo que veo. Te voy a decir por qué. Quedó en la parte de abajo de la baraja, gratitud. Tienes que comenzar a agradecer todo por lo que estás pasando. Sientas que es bueno o malo en estos momentos, tienes que dar gratitud. Tienes que comenzar a aceptar, vamos a poner así para que veas aquí abajo, el llamado que te están haciendo. Aceptar el líder que tú eres. Bien, aceptar también que hay situaciones que sobrepasan tu capacidad y que está bien tomarse un momento de descanso. También es aceptable de que, por ejemplo, por más buena persona que tú seas, estoy hablando ahora en la parte del amor, por más buena persona que tú seas, si tú estás con una persona y esa persona te engaña, te miente o simplemente se quiere alejar de ti, tienes que aceptar que no todo el mundo está preparado para estar con un tipo de persona como tú, porque esa persona necesita otro tipo de persona para que ella tenga o él tenga su evolución. Entonces tenemos que aceptar que cada ser humano, cada realidad nos trae algún aprendizaje. Y así no luchar contra la corriente, porque eso lo que va a hacer es desgastarnos. Porque quieras o no quieras, las cosas ocurren como tienen que ocurrir en el momento que tienen que ocurrir. Uno lo que puede hacer y lo que debe hacer es fluir, así como tal y cual el tiburón, fluir. Fluir y quedarse tranquilo. La empatía.
Si tú consigues a alguien que, por ejemplo, se sienta mal, que no sé qué cosa, no vengas a decirle, ay, no, no te pongas así. Ay, no es para tanto. O sea, sé empático. No digas nada, quédate callado como ella. Simplemente mándale tu energía. O sea, trata de darle luz a esa persona o a esa situación. Inclusive sé empático contigo mismo. No te critiques tanto. Si tienes ganas de llorar, no vayas a decir, ay, no, que los hombres no lloran, por ejemplo. No, los hombres sí lloran, lloran. Entonces sé empático también contigo mismo, contigo misma. Muy bien. Y ahí es donde vas a conseguir realmente esa fuerza que tú necesitas para poder sobrellevar todas las cosas que se te puedan venir. Y ve con la quietud con que ella está ahí. La fuerza aquí no es una fuerza bruta, no es una fuerza física. Es una fuerza de saber canalizar tus emociones, tus energías, tus pensamientos y es a través de la meditación. Muy bien. Entonces, bueno, espero que les haya gustado. Recuerden, lectura general, ustedes lo llevan a su vida. Y gracias por llegar hasta aquí. Si es primera vez que me escucha, te lo agradezco en el alma. Y que te suscribas, que le des corazoncito, dale like, comparte. Eso me ayuda muchísimo a mí. Me ayuda mucho a mí y me motiva. Sobre todo me motiva porque el pasar 40 minutos haciendo un video, no sé, leyendo, editando, subiendo, que no sé, cosas, para que después ni siquiera un corazoncito le den a uno. Y no, te vieron 200 personas y ni un corazoncito. Cónchale, vale, eso desmotiva. Sean empáticos, den corazoncito, compartan, denle like. Y si no les gusta la lectura, coméntame qué es lo que no te gustó y por qué no te gustó. Y así yo puedo mejorar como taróloga, como persona que trata de ayudar a las demás personas. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Recuerda que yo soy Kalahak y me llamo Marijo y estás en el Sendero de la Diosa 369 y nos vemos en la próxima. Besito, gracias. Vamos con amor. Bye bye.